Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con France 24 en español. Hace 25 años, en 1996, concluyó formalmente la Guerra Civil en Guatemala, uno de los conflictos sangrientos más graves de la historia de América Central. Más de 1 millón de desplazados, aproximadamente 200,000 muertos y, sobre todo, la historia de miles de niños secuestrados, robados a sus padres biológicos, que 25 años después siguen luchando por encontrar a aquellos que les dieron vida precisamente. Para hablar sobre esta historia, tenemos y saludamos en distancia allá en Bruselas, Bélgica, a Mariela S.R. Colín Fanon. Mariela, bienvenida a esta Escala en París. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerla con nosotros, aunque sea a distancia. Mariela, sus apellidos en sí mismos hacen parte o hablan de la historia que usted ha vivido. Sí, yo nací en Guatemala en 86 y fui adoptada en 87. Efectivamente, usted nace en Guatemala, es de origen guatemalteco y sin saberlo, sin que su madre lo sepa, es adoptada en 1987 y es trasladada a Bruselas, Bélgica, donde vive con sus padres adoptivos. Sí, es la historia. ¿Cómo vive usted esta situación? Pasan algunos años antes de que usted se empiece a dar cuenta de que algo no funciona correctamente entre su historia biológica y la vida con sus padres adoptivos. La historia que yo conozco sobre mi madre biológica es que ella es muy pobre en Guatemala y que yo soy adoptada por esta razón, pero yo tuve una infancia feliz aquí en Bélgica, una buena familia. Pero yo me pregunto quién yo soy y yo quiero saber quién es mi madre biológica. Tenía en ese momento a usted 14 años. ¿Qué es lo que le cuentan a su madre biológica las autoridades de Guatemala, mientras que usted ya formalmente hace parte de una nueva vida? Yo tengo dudas, pero más preguntas sobre mis raíces. Yo pregunto a mi mamá adoptiva: mamá, yo quiero saber quién yo soy, yo quiero encontrar la realidad, mi verdad, mi mamá. Y su madre en ese momento le da una fotografía, que es lo que le permite a usted empezar, dijéramos, a tejer hacia atrás lo que es su historia biológica. Yo recibí mi expediente de adopción de la parte de mis padres adoptivos y vi muchos errores, muchas cosas falsas. Y de esta manera yo quiero encontrar mi historia. Pasan los años, usted ya tiene 30 años, tiene 2 hijos. Un día, la más grande de ellas, su hija, que tiene en ese momento 5 años, le dice a usted: mamá, soy una india de Guatemala. Y eso para usted es una especie de señal de alarma que le empieza a hacer avanzar, a plantearse mucho más cuestiones. ¿Es la primera ocasión en la que usted viaja a Guatemala en ese momento? Es la primera vez que como mujer yo me pregunto quién yo soy. Ahorita necesito de saber porque es una parte de la historia de mis hijos. Y mi hija me preguntó: mamá, yo quiero saber si yo soy indígena de Guatemala, pero es imposible porque ella tiene sus ojos azules y es rubia. Y desde este momento es claro para mí que necesito buscar. Empieza usted a buscar y encuentra usted a su madre biológica, a Lorena, de la que hablaremos posteriormente en detalle. La encuentra usted en 2017. Viaja usted en 2017 a Guatemala y es en ese momento que empieza a escribirse con ella y la encuentra en enero del 2018. ¿Es correcto? Sí, correcto. La encontré con la ayuda de una periodista que se llama Sebastián Escalón, que me ayudó mucho. Cuénteme un poco sobre esto, Lorena, o cuéntenos un poco sobre esto, Mariela, porque sin duda alguna es una búsqueda complicada, es una especie de tela de araña en la que usted se tiene que meter, que dura varios años. Háblenos un poco de esta situación. Pero en primero no tenemos apoyo institucional para buscar. Nosotros los adoptados perdimos el idioma. Yo hablo español un poco. Lo habla bastante bien.
Gracias. Solo después de 3 años y medio, antes yo no puedo hablar nada. Y creo también que para leer y entender los expedientes necesito de tener un apoyo. ¿Y ese apoyo quién se lo da concretamente? Primero yo encontré un artículo de Sebastián Escalón en internet sobre una investigación de adopciones ilegales de Ofelia de Gámez. Y yo lo contacté y Sebastián me ayudó. Me puso en contacto también con Marco Garavito, presidente de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, que tiene un programa de búsqueda para las personas desaparecidas durante el periodo interno. Mariela, antes de seguir avanzando en esta parte de su historia, quisiera yo evocar el caso de un personaje sórdido, un personaje, una mujer, Ofelia de Gámez, cuñada del que fuera entre los años 80, cuando usted es sacada de Guatemala, del general Óscar Mejía Victores, que es en ese momento el dictador de Guatemala. Guatemala vivió una sucesión de dictaduras hasta casi el final de la guerra civil. Él es dictador y jefe de las Fuerzas Armadas del Estado entre 1983 y 1986. Pero esa criminal, y la palabra la pongo yo, criminal, esta mujer, Ofelia de Gámez, es la cuñada de el dictador Óscar Mejía y al mismo tiempo es la directora del orfelinato donde usted había estado ubicada, ¿es correcto? Sí, pero en mi caso es el testimonio de mi madre biológica. ¿Qué es lo que le dice su madre biológica cuando usted le escribe para decirle, aquí estoy, mamá? Ella me mandó 3 mensajes. Me dice, hola, mi hija, yo soy tu madre. Y ella me dice que perdón, un poco. Es muy emotivo, sin duda alguna, recordar esa situación. Sí. No lo dudo, no lo dudo. Le hicieron creer que estaba muerta y que yo estaba enterrada en una cosa común como XX. Y cuando usted empieza a escribirse con su madre, incluso antes de encontrarla, usted le dice, mamá, no estoy muerta. Y a este propósito, me gustaría, Mariela, recuérdenos, usted va a publicar próximamente, antes de que acabe este año 2021, un libro que lleva precisamente ese título, Mamá, no estoy muerta. ¿Cuál es el objetivo del libro que usted publicará y con ese título, que precisamente fue lo que en aquel entonces le escribió usted a su madre biológica? Es un mensaje para mi mamá en Guatemala, para decirle que yo soy aquí, que soy vivente, pero también es un mensaje de libertad como mujer, como adoptada, porque yo soy en vida. Pero también en mi libro yo voy a tener detalles de estas redes, de los mecanismos, y con persona profesional que pudieron apoyar en la búsqueda. Vamos a hablar precisamente de quienes le ayudaron en la búsqueda, pero vamos también a hablar de aquellos que son la cadena precisamente que permite este tipo de robos, este tipo de situaciones ilegales. Me refiero concretamente a una organización muy importante que se llama Hacer Puente. Es una organización que funcionaba en aquel entonces, no sé si siga todavía funcionando en la actualidad, es la asociación belga encargada de tramitar las demandas precisamente de adopción de niños guatemaltecos y supongo de otras nacionalidades por familias guatemaltecas. Háblenos de esta asociación Hacer Puente. No puedo decir mucho porque tenemos un caso en la justicia en Bélgica y que necesito de respetar la presunción de inocencia de las personas sospechosas. Pero sí, yo conozco muchos adoptados que fueron adoptados para esta situación. Nuestro público habrá comprendido que estamos frente a una situación, una especie de red de telaraña en la que se mezclan nombres falsos y nombres verdaderos, adopciones legales basadas en una raíz ilegal, muchos intereses,
una cadena de mando que abarca al conjunto del Estado guatemalteco, autoridades internacionales y sobre todo corrupción y dinero, mucho dinero. Mariela, ¿cuánto pagaba una familia de padres que querían adoptar a un niño pensando que era una adopción legal, evidentemente, por poder adoptar a una niña o un niño de Guatemala? ¿Cuánto se pagaba en ese entonces? Primero, si yo puedo decir el precio, pero es $5,000 en los años 80, pero es enorme. Pero la gente en Guatemala o la gente en Europa tenían información sobre la salud del niño, que es muy mal, o necesito de tener más personas para cuidarlo, y de esta manera los padres adoptivos pagaron entre $5,000 y $15,000 en los años 80. Entre 5 y 15 mil dólares en aquel entonces. Es decir, que para el Estado guatemalteco, para las autoridades del Estado guatemalteco, era un buen negocio esto finalmente. Un muy buen negocio. Por cierto. Muy rápidamente, usted, a partir de que conoce a su madre, decíamos en enero del 2018, empieza a avanzar precisamente en todo el trabajo para hacer que avance la búsqueda de los niños robados a sus padres, y ha creado una organización, Fundación Raíces Perdidas. ¿Cuál es el objetivo de esta fundación, Mariela? La asociación, pero en principio estamos un colectivo, después una asociación y ahorita una fundación en 2021, pero fue creada en 2017. No era obvio que encontrar a las madres biológicas guatemaltecas, y porque no existía apoyo institucional. Y el principio de tener la esperanza también por los adoptados de poder decir que es una posibilidad de encontrar su familia. Encontrar a sus familias, sobre todo sabiendo que se estiman aproximadamente varios miles de niños y por consecuencia varias miles de familias que fueron afectadas por esta situación. Sí, mucho. Bueno, pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Mariela S.R. Collin-Falnon su presencia en esta escala en París. Muchas gracias desde allá, desde Bruselas. A ustedes les damos una próxima cita aquí la próxima semana en otra escala en París.